Muy buenas tardes, por favor, tomar asiento. Vamos a iniciar el siguiente panel titulado Reparaciones en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una mirada comparada. Preside la mesa Christian Steiner, quien es director de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia y a quien le doy la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos, autoridades y estimados integrantes del panel que tengo yo el honor de moderar. Realmente, para empezar, tengo que felicitarlos. Estoy muy impresionado de la disciplina colombiana. En Alemania hubiera sido imposible reunir a todos ustedes después del almuerzo en la peor hora para seguir con esta conferencia tan interesante que estamos presenciando. El pueblo alemán, los alemanes hemos sido, quiero decir como pequeña introducción, responsables de los crímenes más atroces cometidos en la historia de la humanidad. Ustedes todos lo saben. En cierta medida, estos sucesos han sido detonantes de procesos que hoy denominamos como justicia transicional, ¿no? Nosotros en Alemania tuvimos una doble experiencia de transición. Por un lado, la transición después del régimen nazi, después del Holocausto, y hace 25 años la transición después de la caída del muro y la desaparición del régimen comunista en Alemania Oriental. Durante todos estos años iniciamos un proceso para la creación de una especie de cultura de la memoria, centrada en averiguar y conocer la verdad, una cultura de reconocimiento de nuestra responsabilidad en estas épocas oscuras de la historia de Alemania. Pero hoy en día sigue siendo un tema de actualidad, sigue siendo casi todos los días un tema de actualidad. Imagínense, a 60 años de la Segunda Guerra Mundial, a 25 años o 30 años casi de la caída del muro, seguimos trabajando en esta cultura de la memoria. Ahora estaba empezando un proceso penal contra un integrante de la SS en el campo de concentración en Auschwitz. Y curiosamente, este señor ya tiene 90 años y él fue el que administró la ropa, las valijas de los judíos deportados a Auschwitz. Está acusado de complicidad en genocidio en 300.000 casos. Acudió a este proceso penal en Alemania también una víctima, una señora muy mayor evidentemente, que fue deportada a Auschwitz a los 10 años, junto con su familia. Ella es la única superviviente, junto con su hermana gemela, sobrevivió a Auschwitz porque fue gemela y fue sujeta a, experimentos médicos por el conocido médico Mengele. Pero sobrevivió a Auschwitz y ella acudió al juicio solamente para contar su historia y para decirle al acusado que le había perdonado. También en mi propia historia personal tenemos experiencia de reconciliación. Tíos, abuelos míos fueron deportados a campos de concentración. Mi madre es italiana, entonces ellos fueron de los partisanos del norte de Italia, lo deportaron a campos de concentración donde murieron y algunos de ellos fueron colgados de árboles, matados en el pueblo donde vivían. Y a los, no sé cuántos años fueron,
20 años, 30 años después de la guerra, pues mi madre volvió a casa con un alemán para decirle a sus padres que quería casarse con él. Y no fue ningún problema. Ellos se casaron y nunca fue un tema en la familia, a pesar de esta historia propia de victimización. A raíz de estas experiencias, esa doble experiencia de transición, de reconciliación europea, de una Alemania en el corazón de Europa, a raíz de esas experiencias, la cooperación internacional alemana apoya en todo el mundo estos procesos de transición, apoya procesos para fortalecer la democracia, para fortalecer la libertad, el derecho como limitante al poder y la protección de los derechos humanos, no solamente de manera poética o simbólica, sino de manera efectiva. En esta lógica estamos acompañando en todo el continente con el programa procesos de transición, procesos de fortalecimiento constitucionales, de transiciones constitucionales y también de manera muy modesta el proceso de paz en Colombia. Este proceso tiene pleno apoyo del gobierno y del Estado alemán. Estuvo de visita el presidente Gauck hace poco tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores Steinmeier y el presidente Santos se reunió en Berlín con nuestra canciller Merkel, que todos expresaron el pleno apoyo al proceso de paz en Colombia. Sin embargo, ese proceso de paz en Colombia tiene, a mi modo de ver, un problema muy específico, que es la coexistencia de dos Colombias en el tiempo. En un mismo instante, la coexistencia de dos Colombias. Una Colombia en paz y otra Colombia en medio de un conflicto armado. Y tal vez Cartagena, esta hermosa ciudad, es un ejemplo, el ejemplo más grotesco de esta duplicidad de mundos en Colombia. Ustedes que viven aquí lo conocen mucho mejor que yo. Pero habla por la vitalidad de la democracia colombiana, que a pesar de esa coexistencia de paz y conflicto, y a pesar de fuertes intereses, no se puede negar, en contra de una paz negociada, se lograran encaminar diálogos para la paz en La Habana, diálogos serios, bien planteados y con perspectiva de éxito. Pero no menos importante, y a mi modo de ver, mucho más, en realidad mucho más importante, es la fuerza y el valor de todos los colombianos que en las regiones de conflicto se resisten a ese conflicto y luchan con medios pacíficos para una Colombia en paz. Nosotros hemos realizado algunos foros también en las regiones, en Cali, por ejemplo, y en Montería, y me impresionó muchísimo la valentía y la fuerza de víctimas, de líderes sociales, de ONGs, de integrantes de la Iglesia y de otras organizaciones y personas que a pesar de un conflicto en sus alrededores y que están sufriendo en sus familias, y creo que aquí tenemos a víctimas, tenemos a representantes de organizaciones de víctimas, tenemos a gente que realmente está sufriendo este conflicto y no obstante siguen esperando y siguen construyendo la paz. Yo creo que sobre estas personas y con estas personas se va a poder construir la paz una vez que se pueda firmar un acuerdo en La Habana. En todo ello, las reparaciones son un elemento de justicia transicional. Hoy hemos escuchado todo el complejo, la construcción de una justicia transicional, y yo creo que las reparaciones son un elemento clave en todo ello. Son clave porque en gran parte del país
según un estudio de justicia, en 50% de los colombianos no tiene Estado. En ese sentido, las reparaciones cumplen con un papel fundamental. Es un reto titánico, como hemos podido escuchar en las intervenciones anteriores, reparar a tantas víctimas, pero se está haciendo el esfuerzo de hacerlo, de realizarlo y materializarlo. Pero las reparaciones, y me gustaría que lo profundizáramos ahora en el panel, tienen una cara hacia el pasado, reparar, eso es un significado de la palabra, pero para mí casi más importante es la visión hacia el futuro. Lo que hay que conseguir es cambiar tangiblemente las condiciones de vida de las personas que están sufriendo el conflicto hoy en día. Yo creo que la medida en la que las familias ya no tengan que temer por la vida de sus queridos, de sus hijos, en la medida que no tengan que temer que se recluten los menores, secuestros, extorsión, atentados y masacres y violaciones, en la medida que realmente se crean las condiciones para que las personas, las familias puedan construir en igualdad de oportunidades sus propias vidas, puedan reconstruir sus vidas, en esa medida otros aspectos, por ejemplo el de justicia penal, va a ser menos importante. Y para esto les deseo de todo corazón la mejor de la suerte y abro el panel dando la palabra al señor Contralor para que discutamos la relevancia de las reparaciones en este proceso de paz. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Yo quiero expresar mis agradecimientos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta invitación a este importante evento y comparto con nuestro moderador el infortunio de la hora para la conferencia, pero lo afortunado que somos de tener un auditorio tan calificado como el que está hoy aquí presente. En segundo lugar, comparto también el criterio de que Colombia está en dos momentos, una Colombia en guerra, una Colombia en paz. Pero hay algo más absurdo y más obtuso, que es una inmensa mayoría de colombianos que queremos la paz y una minoría de colombianos que quieren seguir en la guerra. Por eso yo le agradezco inmensamente el honor que me confiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos y particularmente a sus integrantes y al señor presidente, nuestro coterráneo Humberto Sierra Porto, que engrandece la juridicidad colombiana con su trayectoria que ya trasciende a los campos internacionales. Para participar en este seminario y para compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre los valiosos aportes jurisprudenciales de las decisiones que ha proferido la Corte Interamericana de Derechos, reparaciones que están a cargo del Estado cuando se producen graves violaciones de los derechos humanos. Un tema que hoy más que nunca, después de 50 años de conflicto, nos interesa a todos los colombianos y la mayoría, como lo dije, no obstante, empeñados en medio de las dificultades y en medio de los obstáculos de superar esta situación de la cruenta interna que hemos sufrido durante este extenso periodo de más de medio siglo. Para ello, en primer lugar, yo quiero dividir esta intervención en tres aspectos: los lineamientos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos, y en segundo lugar abordaré los antecedentes y retos en la implementación de programas de reparación integral como presupuesto ineludible para un modelo de justicia transicional en nuestra Colombia querida. Y en tercer lugar, desde aquí, desde este escenario y de este auditorio tan calificado, hacer unas advertencias desde el punto de vista fiscal
sobre los riesgos que corre la Ley de Víctimas y de Tierras 1448 del 2011, si se continúa por el sendero que viene después de un serio estudio que ha hecho la Contraloría General de la República, de una encuesta nacional de medición realizada a finales del 2013, procesada en el 2014 y que le entregamos a la Corte Constitucional el pasado mes de febrero sobre el estado de las víctimas en nuestro país, quizás la encuesta más grande que se ha realizado en 456 municipios del territorio nacional. Sobre los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Internacional, de la Corte Interamericana de Derechos en materia de reparaciones, quiero manifestar aquí, como todos lo saben, que durante los últimos 36 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han proferido más de 300 sentencias referidas a 20 estados que componen la órbita de esa juridicidad, que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos en materia de reparaciones, en desarrollo del artículo 63.1 de la Convención Americana. Este alto tribunal ha señalado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de ser reparada en forma adecuada. La jurisprudencia de esta Corte ha adoptado y ha contribuido de manera significativa, y eso es lo que hay que resaltar en este evento, en la evolución y la consolidación del sistema interamericano de los derechos humanos y en la aplicación de los estándares internacionales que rigen la materia. Y uno de sus mayores aportes, hay que reconocerlos hoy aquí, ha sido la aceptación generalizada de que el objetivo principal de un sistema de protección de derechos humanos es la reparación integral de las víctimas del accionar u omisión ilícita del Estado y no solo la declaración de la responsabilidad de ese mismo Estado. Así, la determinación de las medidas de reparación integral constituyen en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos un hecho muy relevante y se refiere en que el objetivo es garantizarle a la víctima que esa víctima retorne al estado anterior al momento en que se produjo la vulneración de sus derechos, remediando el efecto de hecho u omisión anticonvencional que se ha proferido por el Estado responsable y exigiendo, desde luego, siempre la no repetición de esos hechos. Yo considero que tratándose de graves violaciones de los derechos humanos, como las que han asignado el desarrollo del conflicto que hemos vivido los colombianos durante estos 50 años, la pregunta que se hacen todas las víctimas a lo largo y ancho del país es muy elemental, especialmente no solamente esas víctimas, sino las organizaciones que defienden a esas víctimas, que las representan ampliamente, que son solidarios con el dolor de estas víctimas y las tragedias causadas en el marco de la violencia que han padecido. Y la pregunta es, ¿cómo reparar lo irreparable? Esa es la gran pregunta que se hace todos los colombianos. ¿Cómo reclamar y exigirle al Estado por la muerte de un hijo, el asesinato de la esposa, la desaparición de un familiar, la muerte del vecino, la muerte del amigo, la muerte del coterráneo, el destrozo y la desaparición de su cuerpo bajo los trinos y los sonidos de las motosierras? Es claro, desde luego, que estas graves violaciones a los derechos humanos, como los asesinatos selectivos, la desaparición forzada, la tortura o el desplazamiento forzado, son conductas que afectan de manera irremediable y definitiva a las víctimas, las cuales muy difícilmente pueden reencontrarse con lo que era su proyecto de vida. No obstante, para mitigar esos defectos de los graves hechos que causó, la Corte Interamericana de Derechos ha desempeñado un gran papel al establecer medidas que buscan la reparación integral de las víctimas, que corresponden desde luego a los estándares internacionales y desde luego esforzándose en decretar medidas de restitución, medidas de rehabilitación, medidas de satisfacción y de garantía de la no repetición, incluyendo la indemnización económica, valga decir, en garantizar una real y material reparación integral
para esas víctimas. La Corte ha señalado en diferentes momentos que la reparación integral responde a los daños materiales e inmateriales y comprende el otorgamiento de medidas individuales y colectivas. Por eso exige que las medidas reparadoras tengan relación de causalidad con los hechos, las violaciones comprobadas, los daños acreditados y muy especialmente con lo solicitado por las propias víctimas. Esas reparaciones que se hacen desde el ámbito individual y desde el ámbito colectivo tienen que ver atendiendo específicas características como las que ha otorgado la Corte Interamericana, desde las becas educativas, ordenando la atención médica y psicológica, ordenando los actos de conmemoración, búsquedas de desaparecidos y compensaciones económicas. En el ámbito de la reparación colectiva, la Corte ha dispuesto reformas legislativas, campañas de concientización social, instauración de programas destinados a grupos en situación de vulnerabilidad, investigaciones y sanción a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Ha implementado diferentes modalidades. Con este tipo de reparación integral, nosotros consideramos que la Corte Interamericana de Derecho pretende contribuir en el ánimo de amainar, no de desaparecer para siempre el dolor de las víctimas, aportar herramientas para que construyan su proyecto de vida que había sido truncado y en cierto sentido pueden volver a comenzar una nueva vida, comenzando desde luego a partir de los efectos jurisprudenciales de las decisiones de la Corte Interamericana. Sin embargo, también hay que hacerlo aquí en este foro, reconocer las limitaciones de este tipo de medidas, muchas de ellas identificadas y reiteradas por las mismas víctimas, lo que implica que en la mayoría de los casos el cumplimiento del deber de reparación integral que ordena la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, incluso las medidas decretadas por organismos internos de justicia por parte del Estado y concretamente el Estado colombiano, en ocasiones constituyen un difícil reto para los mismos Estados. Por eso hay que decir aquí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 15 ocasiones, todos los casos examinados en que ha condenado a Colombia, están configurando graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. En el contexto del conflicto armado, 8 de estas decisiones corresponden al juzgamiento de masacres. Y yo quiero aquí resaltar los hechos que me correspondieron como Procurador General de la Nación, condenar la omisión del Estado colombiano por parte de quienes debieron actuar. Y me refiero concretamente a las masacres de Mapiripán, de Pueblo Bello, de Ituango, por ejemplo. El Alto Tribunal estableció la responsabilidad del Estado colombiano por actos de colaboración, de aquiescencia u omisión de sus agentes frente a las violaciones a la vida y la integridad personal de las poblaciones que integraban estos sectores perpetrados por miembros de las autodefensas campesinas. La Corte ha fijado medidas de reparación en estos casos, señalando que la sentencia en sí misma constituye un acto de reparación. Así ha ordenado un amplio abanico de medidas entre las que se encuentran las publicaciones y la difusión de estas decisiones, la realización de monumentos, la presentación de disculpas públicas y el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reapertura de procesos penales nuevamente, como en el caso de la masacre de Mapiripán, por ejemplo, efectuar una búsqueda rigurosa para localizar las víctimas de la desaparición forzada, brindarle el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico requerido por las víctimas y realizar las piezas y documentales y material audiovisual para difundir la verdad de lo acontecido, a más de reconocer y ordenar el pago de las indemnizaciones. En el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, en la famosa Operación Génesis, la Corte reconoce los avances de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que ha representado en materia de reparación de nivel interno y establece las medidas contempladas, pero sobre las cuales posteriormente voy a hacer unas críticas. En segundo término, quiero en este escenario hablar sobre los antecedentes y hacer un reconocimiento a las autoridades colombianas en la reparación integral como presupuesto esencial del modelo de justicia transicional.
esos esfuerzos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos, le reconoce a Colombia en materia de reparación integral que se han producido en el marco más o menos aproximado a algunos modelos que permiten identificarnos, como lo dijo el señor Vicefiscal General de la Nación esta mañana, en unos ejemplos de justicia transicional. En efecto, durante la última década, el conflicto interno, que recobró una gran intensidad, ha sido caracterizado por múltiples y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. En materia de reparación, Colombia ha avanzado de manera significativa tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. En esa dimensión de pleno respeto a los compromisos internacionales de carácter vinculante que le impone al Estado colombiano en materia de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, la Corte Constitucional ha venido consolidando una línea jurisprudencial que también debemos reconocer como importante. Ha sido garantista, ha sido democrática a pesar de los últimos inconvenientes que ha padecido, que además incluye ejercicios de monitoreo y de control exhaustivo a sus decisiones sin precedentes en la historia de nuestro país. De otra parte, también hay que decirlo aquí, que profundizará con mayor características el señor magistrado Danilo Rojas sobre el desarrollo de la copiosa jurisprudencia del Consejo de Estado desde el año 2002 sobre reparaciones para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado o por particulares con la aquiescencia de los primeros. Particularmente, después del 2002, el Consejo de Estado ha ido incorporando en su jurisprudencia los criterios de reparación establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, la tradicional indemnización otorgada por esa alta corporación frente a los daños morales y materiales sufridos por la víctima, su jurisprudencia ha añadido otras medidas, todas orientadas con el propósito de garantizar a las víctimas una reparación integral en sentido estricto. Por eso incluye en sus decisiones medidas adicionales de reparación, tales como las medidas de satisfacción, rehabilitación y otras destinadas a evitar la repetición de hechos similares. Además, en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, presume el daño moral sufrido por las víctimas directas o indirectamente. En el año 2011, después de varios fracasos de proyectos de ley que pretendían el reconocimiento y la dignificación de las víctimas, aparece en nuestro país un hito legislativo que yo quiero resaltar antes de hacer las críticas, como le he dicho, que es la Ley 1448 de ese año, por el cual se establecen las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Esta ley, sin duda, constituye un hito histórico en nuestro país, pues por primera vez se pone en el centro a quienes han sufrido los impactos del conflicto armado y se reconoce como compromiso ineludible del Estado y la sociedad, si se quiere alcanzar la paz, la reparación integral de las víctimas. La ley contiene un ambicioso plan de reparaciones, establece medidas acordes con los estándares internacionales y la jurisprudencia internacional en la materia, en sus dimensiones individual, colectiva, como ya lo dije, y la simbólica. Se ocupa del problema complejo que singulariza la guerra que hemos vivido al definir y ordenar como medida de reparación la restitución de la tierra a quienes fueron víctimas del despojo y de la usurpación. Dicho esto, quiero hacer las manifestaciones con relación a la encuesta que ha proferido la Contraloría General de la Nación y que fue, como ya lo dije, realizada en 426 municipios por la Universidad Nacional a finales del 2013, procesada en el 2014 y entregada al informe en cumplimiento de la sentencia T025 del 2004 en audiencia a la Corte Constitucional. Esa es la primera encuesta que se realiza en el nivel nacional de las víctimas en cumplimiento de las funciones constitucionales y de las disposiciones de la Ley 1448. Esa situación de las víctimas evidencia más de los problemas ya anunciados, la necesidad, y quiero decirlo aquí ampliamente, de un replanteamiento de fondo, especialmente en materia fiscal acerca de la ley de víctimas, si se quiere que esa ley, que esas normas sea el vehículo
que garantice la reparación integral de las víctimas en tanto presupuesto esencial del éxito del modelo transicional que hemos querido adoptar los colombianos. Los resultados de la encuesta muestran, por ejemplo, la necesidad de actualizar el plan financiero que acompaña a la ley de víctimas y la restitución de tierras. Las metas inicialmente establecidas para el financiamiento de esta ley están hoy en día totalmente rebasadas y necesariamente afectan las previstas para la asistencia humanitaria y la reparación integral. En la misma dimensión de análisis fiscal, es altamente preocupante la definición del universo de las víctimas, pues mientras las cifras utilizadas para el diseño inicial del programa nos situaban en 3.8 millones de personas víctimas, todas titulares de derecho a la reparación integral, la encuesta encontró que no son 3.8 millones, sino 5.6 millones de víctimas que hay en Colombia. Hoy el propio gobierno reporta en su informe 6 millones de víctimas de población desplazada y 1 millón más de personas afectadas por otros hechos victimizantes para completar un universo de 7 millones de colombianos. Asimismo, la encuesta muestra que el retorno es una de las políticas públicas diseñadas y vigentes que tendrá que ser reinventada o fortalecida, porque hoy en día, hay que decirlo aquí también, es un fracaso. Solamente de ese 100% de las víctimas, 10.4 tienen el propósito de volver a la región de donde fueron desplazadas. Ese dato es preocupante para nosotros. Eso implica, como lo ha relevado el proceso auditor que hemos realizado, la necesidad de rediseñar las políticas de generación de ingresos, de otorgamiento de vivienda digna, de fortalecimiento de condiciones de seguridad de los retornados, que es el mayor padecimiento que sufren, el temor a ser revictimizados otra vez. Entre otras acciones, todas las acciones necesarias para avanzar en los procesos de reparación integral de las víctimas. Si bien solamente para las dos políticas que hemos tenido en cuenta, la generación de ingresos para esas víctimas y la de vivienda, el actual gobierno ha destinado anualmente cerca de 1 billón de pesos para cumplir con ese propósito. Esos recursos son altamente insuficientes para satisfacer las necesidades de esas víctimas y, sobre todo, en el derecho ineludible que tienen para poder conllevar una vida digna en un hogar, en un lugar, en un techo, que son merecedores. Igualmente, los resultados de la encuesta muestran las brechas socioeconómicas que afectan a la población de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, lo que permite a la Contraloría llamar la atención sobre los retos y los desafíos que tiene esta política pública, dadas las nuevas restricciones macroeconómicas y fiscales que comenzamos a vivir en nuestro país. La búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la correcta implementación de la Ley 1448 es importante, sobre todo en la eficiencia y eficacia de los recursos asignados. La encuesta de la Contraloría invita a reflexionar sobre la perspectiva y las características de políticas públicas derivadas de esta ley de víctimas. La descripción de la grave situación socioeconómica en la cual se encuentran la mayoría de las víctimas del delito de desplazamiento forzado en Colombia, medida en términos de pobreza, en términos de marginalidad, de vulnerabilidad, de déficits educativos y habitacionales, barreras de acceso a la salud, entre otros, dan cuenta de un proceso de empobrecimiento masivo de las víctimas y en forma sistemática que es necesario enfrentar por parte del Estado activamente con el objeto de no hacer contradictorios los propósitos de esa norma, calificada antes, como lo dije, como un hito en nuestra historia, con los compromisos de reparación integral que se le imponen al Estado con estas víctimas, condición indeclinable para garantizar la no repetición y, sobre todo, la no consolidación en un tan añorado proceso de paz. Esto es importante subrayarlo aquí hoy, en este escenario y en este evento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de redireccionar hacia las víctimas una parte de la oferta social con la cual el gobierno pretende enfrentar la pobreza en general.
no solo desconoce las directrices que ha impartido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sino también está desconociendo, como lo manifesté en el mes de febrero en la Corte Constitucional, las directrices proferidas en la sentencia P025 y que tiene un propósito muy grave, que es invisibilizar las necesidades particulares de la población integradas por las víctimas. De la correcta implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras y del adecuado manejo de los recursos físicos, de los recursos humanos, de los recursos financieros dispuestos para tal fin, depende no solamente el logro de la reparación integral, sino también la posibilidad real y concreta de construir unas relaciones sociales más democráticas en Colombia. Se trata de avanzar en la construcción de un Estado social de derecho proclamado en la Constitución política al materializar sus disposiciones a lo largo y ancho del territorio nacional y, en consecuencia, de dar pasos certeros hacia la construcción de la paz. La Contraloría está comprometida con el cumplimiento de su objetivo misional al ejercer el control fiscal, dada la coyuntura histórica, con la vigilancia de seguimiento y monitoreo de los usos de los recursos públicos asignados para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Su tarea, sin embargo, quiero decirlo hoy aquí, no se agotará en verificar el correcto uso de los recursos públicos destinados a este propósito, sino que se concentrará en garantizar que con ellos se avance de manera definitiva y efectiva en el compromiso que tenemos todos de reparar integralmente a las víctimas del conflicto, pues sólo así podremos confrontarnos con ellas para presentarles una alternativa que dé vía a reparar lo irreparable y con el tiempo, ¿por qué no avanzar en el difícil camino de perdonar lo imperdonable? Muchas gracias. Le agradezco al señor Contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, esta exposición a modo de introducción. Nos dio un pantallazo amplio sobre la problemática y algunos estándares. Muchas gracias, señor Contralor. Enseguida doy la palabra al señor Oscar Parra Vera, quien es abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que nos precise ahora sobre los estándares de la Corte en materia de reparaciones. Muchas gracias, Oscar. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer pues esta oportunidad de compartir estas ideas que quiero hacer en el marco de este espacio académico y que pues obviamente reflejan una postura teórica, académica, de valoración y contribución a este seminario, tratando de reflejar algunos de los principales debates y preguntas asociados a la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de reparaciones en relación con los debates propios de la justicia transicional, que es el tema que nos ocupa en este seminario. Por razones de tiempo, entonces, voy a hacer solamente un esquema de estos debates, sin el ánimo de ofrecer respuestas, sino tratando de orientar una visibilización de cómo se han manejado estos debates en la jurisprudencia y tratando de poner estos debates en el marco de lo que podríamos llamar la evolución histórica del sistema interamericano. El litigio interamericano hoy en día no es el mismo litigio interamericano en los años 80, en los 90 y en los últimos 15 años. Y este es un ejemplo de esa evolución histórica del sistema interamericano. Voy a desarrollar en 4 grandes partes este análisis. En primer lugar, me voy a referir a algunos criterios, principios, ideas generales sobre las reparaciones que ya han sido mencionadas a lo largo del día, pero que impactan en estos debates sobre reparaciones. En segundo lugar, ya me voy a concentrar en una formulación muy esquemática de cuáles son esos debates y esas preguntas.
En tercer lugar, me voy a concentrar en algunos casos, no en todos porque no tengo el tiempo suficiente, pero en algunos casos que asociados a esos debates para finalizar con un balance y unas conclusiones sobre los retos a futuro y los debates actuales. Comienzo entonces con una idea general, unas ideas generales para tener en cuenta. En primer lugar, a lo largo del día se ha hablado sobre la reparación integral. Y a nivel teórico y a nivel académico y en el marco de los pronunciamientos de Naciones Unidas hay algunos debates también sobre el alcance de la idea de lo integral y de la integralidad, de si existiría una diferencia entre una reparación integral o entre un concepto de integralidad. Estas diferencias que en documentos de Naciones Unidas han estado asociadas a la integralidad interna, es decir, esta relación entre las distintas medidas de reparación, y la integralidad externa, esas relaciones de las medidas de reparación con otras medidas de justicia transicional. Entonces ahí hay un escenario de algún grado de ambigüedad que está asociado también a este tipo de debates, como lo vamos a ver más adelante. En ese marco también hay que resaltar que un gran aporte que ha hecho la jurisprudencia de la Corte Interamericana y se ha resaltado durante todo el día es esta idea de la noción de reparación integral. Esa idea de las medidas de restablecimiento, sustitución, garantías de no repetición, la visión multidimensional de los daños, el alcance de las indemnizaciones, visto desde esta perspectiva de armonización entre sí y con una vocación de reparación integral. Entonces esas son unas ideas que quería resaltar. Un gran aporte de la jurisprudencia interamericana, pero un debate emergente sobre el alcance del concepto. Segundo elemento de estas ideas generales, una visión del sistema interamericano que hoy día debe, en mi opinión, estar asociada a asociar la evolución del análisis de los casos en torno al litigio que precede ese tipo de casos. Es decir, podemos encontrar diversos países con diversos, o en la jurisprudencia de la Corte, un mismo país, un mismo tema, pero si el tipo de litigio desarrollado por las partes, el tipo de prueba presentado por las partes ante la Corte ha sido diferente, eso puede llevar a cierto tipo de conclusiones diferentes o énfasis diferentes en el análisis y en lo que nos ocupa para el tema de reparaciones. El criterio de nexo causal ya ha sido explicado, no me voy a detener en ello. Los debates más procesales sobre la construcción de jurisprudencia interamericana, es decir, hay una serie de momentos procesales donde las partes tienen que hacer una serie de presentación de alegatos. Esos momentos procesales han tenido impacto en la forma como la Corte ha podido o no podido valorar cierto tipo de debates. Y además de estos debates procesales, la emergencia de ciertos temas, conceptos sustantivos, que van a impactar en esta discusión. Por ejemplo, en un caso que no es de justicia transicional, como el caso Campo Algodonero contra México, la Corte construye un concepto de reparación transformadora, por ejemplo. Alude a ese concepto donde hay una visión que desde un marco teórico involucra debates de justicia correctiva y de justicia distributiva. Entonces, esta segunda idea que quería plantear era que hay unos temas procesales y unos temas sustantivos que van a ir impactando en el alcance de la jurisprudencia, en la evolución de la jurisprudencia en esta materia. Y con eso entonces, estos elementos iniciales, yo quería iniciar una segunda parte de mi presentación aludiendo a cuáles son esas preguntas y esos debates que han ido surgiendo en la jurisprudencia. En primer lugar, un debate común a muchos casos, la imposibilidad de alcanzar una restitución in integrum en cierto tipo de casos, qué hacer frente a ese tipo de casos, pero también, y muy asociado al tema de la justicia transicional, la emergencia de programas colectivos o individuales de reparación a nivel interno, programas de reparación administrativa, escenarios de reparación judicial nacional y reparación judicial internacional, y cuál debe ser el diálogo y el tipo de interacción entre este tipo de temas. Empiezan debates también a nivel teórico, académico, en el marco de Naciones Unidas y en el litigio de casos, sobre eventuales diferencias que podría tener una reparación nacional, judicial o reparación judicial internacional, que estaría más anclada a esta noción de reparación integral, y reparaciones de tipo administrativo en el ámbito interno que podrían tener una vocación de reparación integral, pero aún en el marco de una vocación de reparación integral,
construir los criterios de reparación en torno a criterios de justicia, sobre lo justo y lo equitativo, sin evaluación de las situaciones particulares o individuales de una víctima, sin tener en cuenta la edad o el impacto que eso pueda tener en un lucro cesante, etcétera. Y la creación entonces en estos programas de categorías de víctimas, la categoría de desplazados, la categoría de exiliados, la categoría de torturados, etcétera. Y cómo eso entonces va impactando en el tipo de análisis que se podría hacer diferente entonces de una reparación judicial a nivel nacional y una reparación administrativa a nivel local. Y esto en el marco de una idea desarrollada pues, en este ámbito de discusión sobre las dificultades que se podrían tener para lograr una reparación a nivel judicial y el rol que en ese marco podría tener el tipo de reparación administrativa que un determinado Estado ofrezca. Y entonces en este marco surgen diversos debates. Se debe analizar desde un ámbito interamericano con los mismos criterios que utiliza la Corte en casos de reparaciones judiciales internas, las reparaciones administrativas a nivel interno. ¿Con cuáles criterios de la jurisprudencia de la Corte? ¿Son esos criterios claramente coherentes o claramente reiterados en la jurisprudencia? ¿Hay o no hay variaciones en la jurisprudencia sobre daños, sobre el alcance de las reparaciones para tener un criterio unívoco de evaluación de los programas de reparación a nivel interno? ¿Debe el Tribunal Internacional limitarse a esos criterios? ¿Puede deducir el tipo de reparación a nivel interno de la reparación autónoma que puede construir el Tribunal a nivel internacional? Este tipo de discusiones es similar en los casos de desaparición forzada y tortura a los casos de desplazamiento forzado. La cantidad de víctimas que tenga un determinado caso ante la Corte Interamericana puede impactar o no en este tipo de discusiones. Si se trata de grupos colectivos bastante amplios, la Corte tiene o no que adaptar este tipo de discusiones. Es necesario valorar un programa nacional y cómo hacerlo a la luz de un solo caso. Y este es un debate muy importante, es decir, una Corte como la Interamericana que valora casos concretos en su jurisdicción contenciosa, podría a partir de un caso concreto hacer una evaluación global de toda una política pública de reparación. Si se hace, ¿con base en qué criterios se podría desarrollar ese tipo de evaluación? Y esto nos lleva también a una discusión muy importante para las ideas que quiero plantear, y es cómo se podría armonizar la tragedia que está asociada a un conjunto de víctimas de violaciones, a una víctima específica en un caso concreto ante la Corte, con la necesidad de no impactar negativamente o en forma irrazonable en diseños institucionales que podrían considerarse proporcionados o legítimos a nivel interno. Tiene un rol en este debate entender la reparación integral como principio o como regla desde el ámbito interamericano. Digamos que esto también tiene otro debate, cómo construir una discusión sobre la distinción entre principios y reglas a la luz de la Convención Americana. Si se entiende como principio la reparación integral, ¿deja de ser reparación integral? ¿Puede o no puede ser aceptarse una reparación integral ponderada? ¿Es una reparación integral debe entenderse como plenitud de indemnización o como optimización en un marco de justicia distributiva? Si se involucra un criterio de equidad, es una noción de equidad anclada en un programa administrativo según el tipo de reglas y categorías que tiene el programa y clasificaciones que hace el programa, o son las reglas de equidad que ha manejado la jurisprudencia de la Corte en casos concretos. Si la víctima probó un daño concreto ante la Corte Interamericana, ¿se le puede dar una respuesta basada en la equidad? ¿Qué puede implicar que luego de 10 o 15 años de litigio ante el sistema interamericano, una víctima acuda a la Corte Interamericana y se le remita al ámbito interno? Todo este tipo de debates y preguntas vienen emergiendo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de algunas maneras, o en la doctrina que analiza la jurisprudencia de la Corte. El magistrado Danilo Rojas se va a referir con más detalle a los debates más propios de los debates de reparación judicial interna y reparación judicial interamericana, debates asociados a los casos Masacre de La Rochela, Valle Jaramillo, Santo Domingo, etcétera. Yo me quiero entonces concentrar en el poco tiempo que me queda en algunos casos, insisto, no son todos, e insisto, cada uno de estos casos son un universo en sí mismo y solo quiero tomar algunas ideas asociadas a este tipo de casos. En un caso como el de
la masacre de la Cantuta contra Perú, ya había emergente un debate sobre los programas administrativos de reparaciones en Perú, pero en ese tipo de casos no se había aplicado todavía la reparación administrativa y la Corte elude un pronunciamiento o no necesitaba un pronunciamiento particular sobre este tema. Y en el caso Almonacid contra Chile es uno de los primeros escenarios donde hay un diálogo con el tipo de información y prueba que se le presenta en la Corte sobre estos programas administrativos, pero también por el tipo de litigio que está involucrado en este caso, e insisto en este debate del tipo de litigio. La Corte resalta que en este caso no había un debate sobre el interés pecuniario, sino muy concentrado en los alcances de la ley de amnistía, y hace una aceptación en general del tipo de reparación otorgada a nivel interno en ese caso. Y posteriormente en otros casos, como el caso Chitay-Nec contra Guatemala, hay unos alegatos específicos del Estado sobre la pertinencia sea el agotamiento o la utilización de los programas internos de reparación por las víctimas o la utilización de los programas de reparación para el tipo de cálculos de reparaciones. La Corte hace una construcción autónoma de sus reparaciones, toma nota de los alcances del Programa Nacional de Reparación y hace una remisión anclada en la necesidad de descontar de lo que se diera en el ámbito interamericano lo que se hubiera podido otorgar a nivel interno. Y este es un criterio que también es reiterado en el caso de las masacres de Río Negro contra Guatemala, que insisto, estos casos, el caso Chitay, por ejemplo, o el caso masacres de Río Negro, están anclados en claras violaciones masivas y sistemáticas en el contexto de Guatemala durante la época en los años 80 e incluso en los años 90. Y en el caso García Lucero contra Chile en el año 2013, la Corte tiene la oportunidad de analizar planteos muy específicos en esta materia de reparación, pero el impacto del análisis de la jurisdicción de la Corte ratione temporis genera que la Corte haga una argumentación concentrada en unos debates específicos del tipo de recurso que estaba en discusión y considerar que el recurso efectivo o en la discusión de recurso efectivo no se tenía prueba suficiente para considerar la ineficacia del recurso, pero de otra parte hace unos análisis sobre las violaciones asociadas al plazo razonable, hay un exhorto al pago de una rehabilitación en el ámbito interno y hay un pago de daño moral de 20.000 libras en relación con la rehabilitación que requería esta persona que se encontraba exiliada en el Reino Unido, que había enfrentado una situación de vulnerabilidad, una situación de afectaciones a su integridad, pero que la Corte no podía conocer en el marco al considerar que no tenía competencia para valorar los hechos de tortura y en consecuencia los hechos de reparación o el litigio de reparación que se estaba planteando. Y posteriormente, insisto en este mapeo de tendencias y de criterios en la jurisprudencia de la Corte, en el año 2013, en el caso de la Marino López y otros, al analizar las operaciones Génesis y Cacarica, la Corte establece que en relación con las medidas de reparación, el derecho internacional contempla la titularidad individual del derecho a la reparación, pero que en escenarios de justicia transicional en los cuales los estados deben asumir su deber de reparar masivamente a números de víctimas que exceden ampliamente las capacidades y posibilidades de los tribunales internos, los programas administrativos de reparación constituyen una de las maneras legítimas de satisfacer el derecho a la reparación. Y la Corte establece una serie de criterios en el marco de ese tipo de análisis, en especial a partir de la consulta y participación de las víctimas, la adopción de buena fe del programa, el nivel de inclusión social, la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas pecuniarias, el tipo de razones que se esgrimen para hacer reparaciones por grupo familiar y no en forma individual, el tipo de criterios de distribución entre miembros, entre otros criterios. Y en el caso Rodríguez Vera, ya más recientemente, la Corte Interamericana considera que por el momento procesal oportuno en el que se le plantea ante la Corte ciertos alegatos sobre el programa administrativo de reparación, no va a tener en cuenta esa discusión, pero que
algunos aspectos de dicho programa pudieran resultar acordes a las pretensiones de las víctimas y que el Estado podría implementar dichas reparaciones a través de los programas de reparación establecidos a nivel interno, siempre y cuando sean acordes a las medidas ordenadas en la sentencia. Insisto, esta valoración muy esquemática de los casos, insisto, no valora todos los elementos relevantes que podrían encontrarse en esa secuencia. En alguna medida lo que nos permite ver es tres tipos de escenarios que han ido acompañando esta evolución de la jurisprudencia. Un primer escenario donde hay un tipo de reconocimiento del programa administrativo a nivel interno y una construcción autónoma por parte de la Corte Interamericana del alcance de las reparaciones que debería tener en un determinado caso. Otra tendencia a un nivel de diálogo y de utilización del principio de complementariedad con algunos de los casos que se analizan y una serie de escenarios intermedios que podríamos aludir a una interacción entre la intervención interamericana y el desarrollo de la reparación a nivel local. Y esto es interesante porque incluso en el caso Marino López y otros, además del criterio general que establece la Corte construye una reparación específica a uno de los grupos familiares que analizó en ese tipo de casos. Y hay otro tipo de reparaciones que se desarrollan. Y algunos criterios que también están asociados a estos tres escenarios que he mencionado. En primer lugar, un debate permanente sobre el tipo de reparación específica que podría estar asociada a la impunidad en un determinado caso. ¿Qué rol puede o no puede tener eso en el diálogo que tiene la intervención interamericana con la valoración del programa administrativo a nivel local? En segundo lugar, una vocación, y en ese sentido aludo como al momento histórico en el que está la evolución del litigio en el sistema interamericano, una vocación hacia cargas argumentativas más fuertes para las partes en el tipo de prueba y de argumentación que se presentan en relación con estos programas. En tercer lugar, un rol más fuerte del uso de estos programas es decir, de la pertinencia de el acceso o utilización de estos programas por parte de las víctimas en orden a plantear litigios asociados a las fortalezas o deficiencias que puedan tener este tipo de programas y una serie de tendencias por parte de la Corte Interamericana a mayor sensibilidad con los diseños institucionales internos y de argumentaciones emergentes de interacción entre la forma de precisión del alcance interamericano de la reparación y la reparación a nivel local. Y entonces concluyo resaltando lo que en mi opinión personal nos deja todo este tipo de discusiones de la evolución interamericana en la materia. Yo creo que en este punto, aquí el rol del sistema interamericano históricamente en la región ha sido un rol crucial en esta materia. Y citando a un escritor que lamentablemente ha fallecido recientemente, que decía que la utopía está en el horizonte, se camina 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos. Y que surge la pregunta entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y la utopía entonces sirve para eso, para caminar. Yo creo que el sistema interamericano ha tenido ese rol en varios países y en el caso colombiano es evidente según la evolución de la jurisprudencia en esta materia. Y en mi opinión el sistema interamericano puede seguir teniendo un rol fundamental en este tipo de contribución para el empoderamiento de las víctimas de un determinado caso presentado ante el sistema interamericano, como para el empoderamiento institucional a nivel interno. Y en ese sentido, la posibilidad de articular los casos concretos que analiza la Corte para visibilizar cierto tipo de problemas o deficiencias que pueda tener un programa administrativo a nivel local, le da un nivel importante al sistema interamericano de protagonismo para eso que he ido hablando, el rol del sistema interamericano en el empoderamiento de las víctimas, en el empoderamiento de las instituciones y los programas institucionales locales de reparación y en la consolidación de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar.
por compartir algunas reflexiones y muchas dudas sobre el papel del sistema interamericano de derechos humanos en materia de reparaciones. Vamos un poco contratiempo, entonces paso enseguida la palabra a Danilo Rojas, quien nos hablará de la experiencia colombiana en materia de reparaciones. Danilo Rojas es magistrado del Consejo de Estado. Muchas gracias, Danilo. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a la Corte Interamericana, no solamente por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que hacemos en el Consejo de Estado en materia de reparación integral, sino por venir a Colombia. Gracias, doctor Humberto Sierra, por esa gran tarea, esa gran gestión que viene liderando. La acción de reparación directa tiene unos alcances mínimos y unas condiciones de acceso no apropiadas para los fines de reparación que la Convención Americana establece, dijo la Corte en el caso de las masacres de Ituango. El proceso contencioso administrativo no constituye per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa violación, dijo la Corte en el caso de la masacre de La Rochela. Las indemnizaciones por daño material en la jurisdicción contencioso administrativo se hizo bajo criterios que, aun cuando distintos, son objetivos y razonables. Estos tres casos me sirven para mostrar lo que se puede llamar esa suerte de escepticismo y reconocimiento moderado que tiene la Corte Interamericana en relación con lo que hacemos en Colombia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia de reparación integral, en materia de reparación de víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Yo quisiera entonces, muy rápidamente, mostrarles a ustedes lo que hacemos en Colombia y mirar un poco cuál es la distancia real que hay entre lo que hacemos en Colombia en el Consejo de Estado especialmente, que es de lo que me voy a ocupar, y lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación, utilizando para el caso algunas de las decisiones contra Colombia. Con una hipótesis o una pretensión, si se quiere, y es hacer notar que estas afirmaciones que hace la Corte, que acabo de leer, no son del todo ciertas y debería la Corte modificarlas o por lo menos morigerarlas. Esa es la gran pretensión. De paso, en esta presentación comparada entre lo que hace la Corte y lo que hacemos nosotros en el Consejo de Estado, me parece que puede quedar como moraleja la necesidad de hacer notar lo que hacen los jueces internacionales y lo que hacen los jueces nacionales en el tema de reparaciones y de qué manera eso que hacemos los jueces puede contribuir a este reto del posconflicto. Entonces, en primer lugar, voy a contarles muy rápidamente lo que estamos haciendo en el Consejo de Estado en materia de reparación integral. Luego haré unas similitudes con lo que hace la Corte Interamericana en algunos aspectos concretos de los casos contra Colombia y al final quisiera hacer una suerte de balance jurisprudencial entre lo que hace la Corte Interamericana y lo que hace el Consejo de Estado. En relación con lo primero, yo creo que hay tres cosas básicamente que pueden mostrar el trabajo del Consejo de Estado en materia de reparación. En primer lugar, la identificación del daño. ¿Qué tipo de daños son los que se reconocen en el Consejo de Estado por graves violaciones a derechos humanos? En segundo lugar, la cuantificación del daño, qué es lo que hacemos para otorgar un quantum
en relación con esos daños y qué tipo de reparación, en tercer lugar, es el que viene realizando el Consejo de Estado. En relación con la identificación del daño, yo creo que toda la jurisprudencia de lo contencioso administrativo se puede aglutinar en torno a dos criterios, o dicho de otra manera, el Consejo de Estado se basa en dos criterios a efectos de identificar el listado de daños con los que habitualmente operamos. Uno es el criterio normativo y otro es el criterio práctico. En el criterio normativo, lo que se quiere indicar es que el derecho positivo interno tiene una serie de reglas que indican los tipos de daño y entonces ese tipo de reglas ya establecidas son utilizadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado para hacer esa suerte de listado de daños. Así, por ejemplo, normas del Código Civil colombiano dicen exactamente en lo que consiste el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, esas normas simplemente son incorporadas en la jurisprudencia a efectos de indicar el tipo de daños que se iría a resarcir. El artículo 49, siguiendo con este listado normativo de la Constitución que habla sobre el derecho a la salud, igualmente ha permitido al Consejo de Estado instituir una suerte de daño específico que se llama el daño a la salud, que con base en una jurisprudencia reciente trata de recoger no solamente lo que se ha denominado el daño fisiológico, sino también el daño a la vida de relación, entre otros. No sin cuestionamiento, pero ese es el estado jurisprudencial. Y luego el Consejo de Estado ha querido valerse de normas constitucionales y convencionales a efectos de hablar de daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, donde los ejemplos típicos son el derecho a la honra, el derecho al buen nombre. Con esto lo que quiero señalar es la indicación de una serie de normas de derecho interno de las que se vale la jurisprudencia para listar alguna categoría de daños. Luego hay otro criterio para complementar ese listado de los daños, que no aparecen normas entonces, sino que se hace con lo que he denominado acá, a falta de mejor nombre, un criterio práctico, que no es otra cosa que una serie de reglas de experiencia a partir de las cuales se vienen construyendo otro listado de daños. El ejemplo típico y más simple y el más constante es el daño moral, que no tiene un sustento positivo fuerte, sino que ha sido construido a partir de reglas de experiencia. Y así, por ejemplo, a partir de una regla de experiencia del tipo es natural que una persona que sufra una afectación a su libertad, a su salud o a su integridad, padece una aflicción, padece una congoja, esto es una minusvalía en su psiquis, que es el equivalente al daño moral. Entonces, a partir de esa regla de experiencia se construye ese otro daño. O el caso de la aflicción, no solamente de la persona que padece esa aflicción, sino lo propio que padecerían los familiares más cercanos. Entonces, a partir de esas reglas de experiencias se construye esta noción de lucro cesante. Lo propio ocurre con otros casos, voy a mencionar dos rápidamente, repito, con el ánimo de mostrar los tipos de daños que se están reconociendo no solamente a partir de elementos normativos, sino a partir de elementos de reglas de experiencia. La pérdida de oportunidad es uno de ellos, la idea de que en Colombia una persona para buscar empleo necesita 35 semanas a efectos de liquidar el lucro cesante. Luego tenemos el aspecto que me parece más controversial, como lo trataré de mostrar adelante, en relación con lo que hace la Corte Interamericana, que es la cuantificación del daño. En Colombia, para la cuantificación del daño se toman en cuenta los mismos dos criterios y un tercero que llamaré el criterio valorativo. Esto es, tenemos apoyos normativos, apoyos prácticos y apoyos valorativos para efectos de determinar el quantum del daño. En Colombia no existe una norma que rija el derecho contencioso administrativo en el que se indique este es el monto que se debe dar por este tipo de daño causado.
a diferencia, por ejemplo, de lo que explicaba esta mañana Iris Marín, que tiene una tasación más precisa a la reparación administrativa. Y entonces lo que se ha hecho es un uso de alguna normatividad del derecho penal para traerla al contencioso administrativo. Así, por ejemplo, la norma del Código Penal del año 80 que estipuló que la parte civil podría reclamar una indemnización moral hasta por 1.000 gramos oro, fue acogida ese criterio normativo, ese parámetro normativo por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Luego, a partir del año 2001, esos 1.000 gramos oro se hizo una equivalencia en la época y en adelante, a partir de 2001, se hace una indemnización en perjuicios morales en un máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales. Y hay otro tipo de normas que igualmente permiten al Consejo de Estado establecer parámetros del quantum. Por ejemplo, las normas sobre seguridad social que establecen la validez, la calificación porcentual de la invalidez. Esa porcentualidad de la invalidez sirve a su turno para efectos del tope que se reconoce en el Consejo de Estado. Lo mismo ocurre con las normas sobre prestaciones sociales. Además de ese criterio normativo, existe un criterio práctico que igualmente se tiene en cuenta para la cuantificación y es estas reglas de experiencia de la intensidad del dolor, en donde se dice más o menos cuanto más daño, más dolor se causa para efectos de establecer un tope de 100 salarios mínimos, equivalente a $28.000. Esto se combina con reglas de experiencia relacionadas con la cercanía afectiva de las partes. Otras reglas de experiencia, por ejemplo, establecen cuantificaciones relacionadas con la actividad lucrativa de las víctimas, los ingresos familiares, etcétera, etcétera. Y finalmente, existen otro criterio, además del normativo y el práctico, que es la equidad a efectos de establecer los quantum. Este criterio de equidad es el último criterio al que recurre el Consejo de Estado a efectos de establecer perjuicios, el monto de los perjuicios tanto materiales como morales, que como mostraré a continuación es una de las diferencias más importantes. Excepcionalmente, entonces, por ejemplo, se acude a la equidad cuando se reconoce el perjuicio denominado pérdida de oportunidad, cuando, por ejemplo, se está ante graves violaciones a derechos humanos y se quiere sobrepasar el tope de los 100 salarios mínimos legales mensuales, también se hace un estimado en equidad, o cuando casos tan excepcionales como el caso de Fabiola Lalinde, que también tuvo algún curso en la Corte Interamericana, en donde se hizo un reconocimiento en equidad por daños materiales, cosa que nunca se hace en Colombia, porque el daño material se tiene que acreditar, y aquí se hizo un reconocimiento dada la gravedad del caso, que consistió en una desaparición forzada, en donde la madre duró, luego de abandonar el trabajo estable que tenía, 12 años buscando a su hijo, finalmente lo encontró, presentó la demanda, pero el proceso se perdió y se perdieron todas las pruebas, y es uno de los únicos casos en donde se reconoció como prueba del perjuicio material lo que la demandante había dicho en la demanda. En esos casos, entonces, repito, es que esencialmente se ha acudido a la equidad como criterio de cuantificación del daño. Y luego, el tercer aspecto, para resaltar de lo que se hace en el Consejo de Estado, además de identificar el daño y de cuantificarlo con base en estos criterios que he tratado de resumir. El tercer aspecto es el tipo de reparación que se realiza en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, por lo menos desde el año 98, viene haciendo lo que el derecho internacional de los derechos humanos denomina reparación integral, por lo menos desde el año 1998, en donde se establece una regla normativa que así lo indica, que de hecho
incorpora la expresión reparación integral. Y esa reparación integral me parece que tiene una característica adicional que es importante para luego la distinción con lo que hace la Corte Interamericana. No solamente se hace la indemnización correspondiente con base en esa identificación y esta cuantificación que he mencionado, sino que también se toman todas las medidas propias de la reparación integral, medidas de satisfacción, medidas de no repetición, medidas de rehabilitación, pero resalto particularmente una, que son las medidas que podríamos denominar de recomposición. Y explico la noción de recomposición, que no es otra cosa que la idea de sentencias de reparaciones transformadoras. En el Consejo de Estado no solamente venimos dando órdenes en línea de no repetición del tipo que hace la Corte Interamericana, solicitudes de perdón privado, público, publicaciones de las sentencias, garantía de memoria a través de la realización de documentales, clases de derechos humanos a la fuerza pública si es que estuvo involucrada, etcétera, etcétera. Esto es, órdenes a las partes del caso, sino que adicionalmente estamos dando órdenes no necesariamente a las partes, en estricto sentido procesal, sino a instituciones concernidas en la política pública del caso. Esto es, nos estamos valiendo del caso concreto a efectos de tratar de impactar la institucionalidad y la política pública concernida en el sector. Déjenme ponerles un solo ejemplo de varios que podría mencionar. Hace poco hicimos una condena al Hospital Militar Central con ocasión de una falla médica por una infección intrahospitalaria. Y no solamente se hizo la indemnización correspondiente, las medidas de no repetición correspondiente, sino que exhortamos al Ministerio de Salud, que nada tenía que ver con el proceso, que no era parte en el proceso, para que presente un proyecto de ley en el que se crea, como en el derecho francés, una suerte de fondo de reparación para ese tipo de casos dramáticos de las enfermedades intrahospitalarias. Y exhortamos a la Sala de Consulta y Servicio Civil del propio Consejo de Estado para que haga ese acompañamiento. Ese tipo de medidas en las que se involucran instituciones oficiales que nada tienen que ver en estricto sentido con el proceso mismo, como parte del proceso, me parece una de los avances jurisprudenciales más importantes en el caso colombiano. La Corte Interamericana, de su parte, si siguiéramos este mismo orden de presentación, podríamos sintetizar lo siguiente. En materia de identificación del daño, yo me atrevería a decir que lo que hace la Corte Interamericana y lo que se hace en Colombia es esencialmente lo mismo. Seguramente se cambiará alguna nomenclatura, como que allí no se habla de daño a la salud, aquí tampoco se hablaba de daño a la salud hasta hace poco, sino que utilizábamos el mismo registro de la Corte, daño a las condiciones de existencia, por ejemplo. El equivalente al lucro cesante igualmente lo tiene la Corte, el daño material, los daños morales, si acaso la noción de pérdida de oportunidad, pero es posible que la Corte con otro nombre lo esté utilizando en otros casos distintos a los de Colombia. En suma, en ese punto yo creo que no hay mayor diferencia entre lo que hace la Corte Interamericana y lo que hace el Consejo de Estado. En cambio, en el quantum del daño sí hay una diferencia importante y hay una diferencia esencial. Y es que en Colombia, como he tratado de sintetizar, se toman al menos 3 criterios para efectos de la cuantificación del daño. Un criterio normativo, un criterio práctico y finalmente el criterio de equidad, el criterio valorativo que es la equidad. La Corte, en cambio,
tiene por regla general la equidad, tanto para el lucro cesante como para los daños materiales en general y para los daños morales. Y ese recurrir exclusivamente a la equidad puede tener problemas como a la propia Corte se le han generado. Y es que uno puede constatar, por ejemplo, que frente a casos semejantes, como serían los casos de las masacres, de las condenas por masacres en Colombia, se han hecho indemnizaciones diferentes atentando contra el derecho a la igualdad. Si uno revisa la masacre de Mapiripán, por ejemplo, La Rochela e Ituango, se puede encontrar con que las indemnizaciones en equidad respecto de las víctimas o de los familiares de las víctimas son sustancialmente diferentes. Y es posible que las bases fácticas del caso no lo sean tanto. Entonces, ahí hay una diferencia importante, repito, entre lo que está haciendo la Corte Interamericana en materia de cuantificación, que en resumen acuden particularmente a la equidad, y lo que está haciendo el Consejo de Estado, en donde se deja la equidad como el último recurso y se toman en consideración unos criterios normativos y unos prácticos. Esto no quiere decir eventualmente que la propia Corte, al hablar de equidad, en realidad esté incorporando algunos criterios de reglas de experiencia sin explicitarlo suficientemente. Y finalmente, en el tema de reparación, la reparación que hace el Consejo de Estado integral es esencialmente igual a la reparación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como bien sabemos, tiene la bandera en relación con todas las órdenes, no solamente en materia de indemnización, sino en materia, en todas estas, como llamó Cristian en su presentación inicial, en toda la cara del futuro respecto de la reparación, todas las medidas de no repetición, medidas de rehabilitación, de satisfacción, etcétera. Y por supuesto medidas de lo que yo he denominado recomposición, estas medidas de reparación transformadora, pero la ventaja de la Corte Interamericana es que cuando expide la orden, cubre a todo el Estado. Entonces no tiene los problemas procesales que nosotros internamente tendríamos, en donde un juez de lo contencioso no podría habitualmente dar una orden a todo el Estado, sino a la parte demandada pertinente. Y esa es la que me parece a mí la ventaja evolutiva de nuestra jurisprudencia, que a pesar de no tener los alcances que tiene y la cobertura normativa que tiene la Corte Interamericana, estamos dando órdenes de ese tipo, que tienen una vocación transformadora, que tienen una vocación de cambio de la política pública concernida con relación al caso. En el balance, y con esto termino, yo creo que la Corte Interamericana, de un lado, debe mantener, por supuesto, esa tendencia transformadora en materia de reparación integral. Yo creo que es uno de los grandes patrimonios que se tienen en América y que son de exportación a nivel mundial. De hecho, la jurisprudencia colombiana particularmente ha tenido la jurisprudencia de la Corte Interamericana como una guía. Pero yo creo que la Corte Interamericana igualmente tiene que revisar el criterio de cuantificación del daño. Y yo creo que ahí la jurisprudencia del contencioso colombiano puede aportar. La jurisprudencia centenaria del Consejo de Estado, no solamente guiada por estas normas, sino guiada por estas reglas de experiencia, que yo creo que pueden ser examinables, pero pueden tener, digamos, una pretensión de objetividad mayor a la pretensión que se podría tener con la mera aplicación de la equidad. En el caso de la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo mismo. Yo creo que debe mantener esa pretensión de reestructuración, de recomposición de la situación concernida en el caso, mantener las reglas habituales de la reparación integral, de indemnización, satisfacción, medidas de no repetición, garantías de no repetición, pero seguir ahondando en esa línea de la recomposición, esto es, valerse del caso concreto para tratar de impactar las políticas públicas concernidas. Con esto yo quisiera, doctor Sierra,
doctor Pérez Pérez, doctor Caldas, doctor García Sayán, pedirle a la Corte que en la siguiente decisión que se tome contra Colombia, en un caso contra Colombia, se revise más cuidadosamente lo que se está haciendo en materia de reparación integral en el Consejo de Estado y morigerar, si no desterrar definitivamente, afirmaciones como las que leí al comienzo, en donde se pone en entredicho el papel del Consejo de Estado y del contencioso administrativa en materia de reparación integral. La reparación integral que se está haciendo en Colombia tiene el mismo estándar que está tomando la Corte Interamericana. Y yo creo que ese es un reconocimiento que se le debe hacer a la jurisprudencia colombiana. Y yo creo que en conjunto lo que está haciendo el Consejo de Estado y lo que está haciendo la Corte Interamericana y por supuesto lo que pueden estar haciendo los jueces asimilables en Latinoamérica, pero particularmente señalo por supuesto la Corte Interamericana y el caso colombiano, van a contribuir de manera más decisiva en este posconflicto, van a señalar cuál debe ser el papel de los jueces que hacemos reparaciones en el posconflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado Rojas. Enseguida paso la palabra para que Yolanda Sierra, de la Universidad del Externado, nos comparta sus ideas sobre la reparación simbólica, que desde luego es un aspecto clave en todo el contexto de las reparaciones. Por favor, usted tiene la palabra. Gracias. Gracias. Un saludo particularmente especial a las organizaciones de víctimas y a las víctimas presentes en este seminario, porque de acuerdo a la invitación que nos cursó el profesor y presidente de la Corte Interamericana, son ellas la razón de ser de este encuentro. Me corresponde un tema que incluso en el balance de Darío no está tan presente en la jurisdicción interna del país y es tratado de manera muy cognitiva, me parece a mí, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy hablando del tema de la reparación simbólica. Y para referirme a ese tema quisiera enunciarlo, al mismo tiempo es una conclusión esta enunciación, como la reparación simbólica tanática a la reparación simbólica poética. Eso en términos jurídicos querría decir de una reparación simbólica centrada en el hecho victimizante, en la muerte y en el dolor, para pasar a una reparación simbólica centrada en la garantía de no repetición, en la esperanza y en la transformación. Dicho de otro modo, y después de ver solamente un caso, porque Cristian me ha pedido ser muy sintética para ser muy contundente, pasar del monumento, que es la manera como fundamental se ha utilizado la reparación simbólica, a lo que Hegel denominaba el eventum, pasar de la cosa a la vivencia, pasar del monumento del siglo XIX a las vivencias contemporáneas y al arte contemporáneo. Y digamos con esa hipótesis de pasar del thanatos a la vida y pasar del objeto a la vivencia, voy a invitarlos a oír un canto muy corto, aprovechando que estamos en Cartagena y en la costa, y quería pedir el favor que me pasaran el primer video. La imagen que ustedes ven ahí es de Seferina Vánquez. Nació en 1945 en Huamanga.
Carmen de Bolívar Montes de María. No me dejen sola y no me dejen, no me dejen. No me dejen sola. No me dejen, no me dejen. No me dejen sola. Porque te vas a sonar tambor. No me dejen Te sola. va a ir como quedo yo. No me dejen Te sola. va a amanhecer para las flores. No me dejen sola. Te va con sones de tambores. No me dejen sola. Ay, no me den, no me den. No me dejen A sola. la Rodríguez no me den. No me dejen sola. Nadie sabe lo que tiene. No me dejen sola. Y aquel día que lo Ya. tiene. No me dejen sola. Ya me voy a buscar mi fama. No me dejen sola. Allá me Petrona Martí. No me dejen sola, dice Seferina Vánquez, que tal vez es el tema fundamental de la reparación simbólica. Dejen sola. No, que no. Listo, gracias. Tres elementos cortos para referirme a la reparación simbólica, que son los siguientes. Primero, ¿qué es eso que se llama reparación simbólica? ¿Y qué es el símbolo? Un párrafo para hablar de eso. En segundo lugar, ¿por qué son importantes los símbolos en el contexto de un posacuerdo, como me parece a mí más afortunado llamar las conversaciones? Y en tercer lugar, algunos llamados y algunas recomendaciones. En primer lugar, la reparación simbólica, después de haber oído las intervenciones de esta mañana, es un término jurídico sobre todo. Por eso no es justo decir que el canto de que no la dejen sola Seferina sería una reparación simbólica, porque para las víctimas la reparación simbólica o sus símbolos son instrumento de lucha, es un instrumento de justicia. Es lo que los chilenos denominan: si no hay justicia, si no hay abogados, si no hay Estado y si no hay jueces, hay scratch. O los que los raperos en Medellín dicen: si no hay abogados que nos defiendan, hay rap. O los indígenas, cuando no tienen abogados, también tienen cantos y ritos. Entonces, para las víctimas, el símbolo tiene un objetivo diferente. Mientras que para el Estado, el objetivo fundamental de la reparación simbólica es que contribuya a un aspecto de la reparación integral, que es la dignidad, la memoria, la verdad, la garantía de no repetición y la garantía de satisfacción. Pero esta reparación simbólica, el uso de estos símbolos, puede ser también un símbolo que puede enternecer y al mismo tiempo puede encender. El símbolo no es neutro. El símbolo es muy curioso, porque el símbolo es prácticamente lo que no es. Digamos, todos en un principio podemos considerar que hay una tela, pero cuando todos empezamos a considerar que esa tela es una bandera, se convirtió en un símbolo. ¿Y qué fue lo que realmente pasó ahí? Que se puede proponer un símbolo, pero es la comunidad con posterioridad la que convierte esa primera propuesta en un verdadero símbolo. Un símbolo, entonces, en un primer momento puede ser muy familiar, muy pequeño, como la necesidad de compañía de Seferina Vánquez. Pero después ese símbolo se puede volver territorial y hablarnos de todo Carmen de Bolívar o de todo el Atlántico. Pero también se puede ampliar todavía más ese símbolo y convertirse en un símbolo de lucha de Colombia o incluso un símbolo de paz cosmogónica o una forma de justicia simbólica. El símbolo entonces es una máquina que permite ampliar el universo de sentido sobre algo. El símbolo entonces no se puede decretar, no se puede proponer,
No puede alguien invadido por las musas crear un símbolo, sino que simplemente se propone y después la comunidad es la que lo conforma o lo acepta como un símbolo. En ese sentido, la reparación simbólica debería tener un objetivo fundamental y es crear espacios para ampliar el sentido del mundo y de las cosas. Y esto no ha pasado siempre en la Corte Interamericana ni en la jurisprudencia interna. Si ustedes ven acá este ejemplo, que es muy interesante para ver el salto jurisprudencial que se puede dar en esta materia, vemos un caso de Colombia, que es el caso un caso transicional de aplicación de la Ley 975 en el Tribunal Superior de Bogotá, que es el del Bloque Central Bolívar, donde la juez ordenó como parte de reparación simbólica, siguiendo en cierto modo una tendencia jurisprudencial que hay en el sistema interamericano de centrarnos en los monumentos en el espacio público, ordenó este burrito que ustedes seguramente conocen todos en esta región. Ese burrito representa a las masacres de los campesinos en esa zona de Mampuján y de los Montes de María. ¿Por qué es un hombre y no una mujer? ¿Por qué está solo? ¿Por qué tiene camisa azul? ¿Por qué tiene sandalias y no botas? ¿Por qué es un burro y no es un caballo? Son las limitaciones propias del arte del siglo XIX y las limitaciones propias de los monumentos edilicios del siglo XIX propios de la guerra. Mientras que en esa misma zona tenemos una obra muy distinta, que es la que hacen las mujeres de Tejiendo Sueños y Sabores de Paz en Mampuján. Esa obra se hace colectivamente. Son mujeres que pueden ser acompañadas por sus hijas, por sus esposos, incluso por personas que pueden estar en el otro bando. Es un monumento, pero es un monumento distinto, es un monumento vital, no está quieto en el espacio público, sino que permite el tránsito del dolor individual al dolor colectivo. Entre todas se cose el dolor, entre todas se cose la tragedia, pero entre todas también se conversa, se habla, se canta. No solamente se come y se vive, sino también se habla de lo que pasó. Y en ese proceso de conversar, hacer y coser, se va transformando la realidad y se va transformando el dolor, que es la esencia fundamental de la reparación simbólica. Pasar esa condición de víctima para recuperar la condición poética, la condición creadora de todos los seres humanos que existen detrás de esa víctima. Pero esta sentencia tan interesante, y la traje aquí porque es la primera sentencia de justicia y paz en aplicación a la Ley 975, la magistrada, después de haber observado con detalle cómo es esa comunidad y haber visto que hubiera podido ordenar la exhortación para un proceso como estos tejidos, hace poco dictó otra sentencia en el proceso de Catatumbo, que es la sentencia donde se exhorta al Ministerio de Cultura a mostrar masivamente una obra de teatro. Y quisiera ver el segundo video, para que podamos ver cómo la reparación simbólica puede ir de una noción estática, monumental en el espacio público decimonónica, puede también centrarse en el reconocimiento de un proceso colectivo como los tejidos de Mampuján, pero también puede ordenarse lo siguiente como lo ordenó esta magistrada Uldi Jiménez en el proceso contra el Catatumbo. Miremoslo.
derecho y lo Listo, bañaba. gracias. Ella dice, yo tenía a mi niñito y lo bañaba. Yo tenía a mi niñito y lo bañaba. Yo lo tenía cerca al corazón y lo bañaba. Yo tenía a mi niño y lo amamantaba. Yo tenía a mi niño y lo amaba. A mi niño me lo mataron. Esta canción que está en la obra de teatro de Paz del Tumaco sirve para pensar en los elementos fundamentales de lo que debería ser una reparación simbólica. ¿Qué hacen las víctimas antes de ser víctimas? ¿Qué saben hacer? Que bailan, que cantan, que comen, cómo construyen, cómo piensan, cómo es su función creadora, qué capacidad poética tienen, y esa es la capacidad que debe poder recoger la reparación simbólica. No es una cosa estática en el espacio, es algo vivo, es lo que permite recoger y reconocer la capacidad creadora del ser humano que sufrió injustamente la violación a un derecho humano. Entonces, por esa razón es que creo que debemos pasar de la reparación simbólica tanática a la reparación simbólica poética. Y por esa razón creo que deberíamos hacer un llamado a los abogados, a los jueces y a los encargados de la reparación simbólica. En primer lugar, es fundamental seguir lo que decía Primo Levi. No basta con volver, o sea, con que le restituyan el derecho. No basta con comer, es decir, sobrevivir, indemnizar y devolver la tierra. Es preciso contar, es preciso relatar, es preciso alertar a la sociedad entera sobre la importancia de la no repetición. Y para eso es necesario escribir, ver cine, leer poesías. Los abogados que estamos formando en la universidad deberían cantar más, leer más poesía, ir más a cine, bailar y venir a Mampuján y a Cartagena a oír más bullerengue. Sí. Pero además, las sentencias en materia de reparación simbólica deberían apelar al patrimonio común, a los afectos, dignidades y memorias similares de los adversarios, para construir horizontes comunes de sentido. Es muy probable que dos personas que sufran exactamente igual los sufrimientos de salud, de desempleo y de tragedia, estén probablemente cada uno en su sitio, como dijo el filósofo Alejandro Burgos hace unos días, afilando una caña para matar al otro. Pero probablemente ese mismo conocimiento sirve ya no para afilar la caña y matar a otro, sino también para hacer barcos, para hacer casas sismorresistentes, para hacer nuevos empaques. Entonces tenemos que apelar al patrimonio común, a los afectos, dignidades y memorias similares de los adversarios para construir horizontes de sentido. Y en tercer lugar, tenemos que crear espacios, no necesariamente cosas, no necesariamente objetos. Necesitamos lugares para mostrar nuestras hipótesis de símbolos, para que esa cosa que al principio es común se convierta en un objeto poético, en un objeto simbólico. Y en esto, tanto el sistema interamericano como nuestros jueces internos necesitamos transformar y abonar un espacio de lo que llaman los abogados de la India la prejuridicidad, es decir, símbolos para transformar la cultura, reconocer en el adversario un ser digno, y eso solamente lo podemos hacer a través de los símbolos y una reparación simbólica basada en los procesos y no en las cosas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Disculpe. Muchísimas gracias, Yolanda. Yo creo que menos mal que no solo hay abogados en el mundo. Justamente estuve pensando mientras escuchaba a las informadísimas exposiciones de nuestros compañeros abogados. Yo también soy abogado. Sí. Estaba pensando que justamente nos faltaba eso en esta mesa, que hemos expuesto todos los esquemas que desde la teoría, desde la academia, sobre todo desde la academia jurídica y desde los tribunales, se está construyendo en cuanto a la necesidad de reparaciones. Y esas reflexiones en los tribunales y en la academia están inspirados en la realidad. Pero hay que procurar que esas reflexiones acertadas se devuelvan a la realidad. Y creo que ahí su exposición fue muy interesante porque nos demostró que los esquemas, las ideas que se están creando y construyendo desde la teoría siempre son incompletas frente a la realidad y frente a toda esta riqueza creativa que las propias víctimas y los ciudadanos tienen a la hora de encontrar caminos y buscar caminos para superar su propio dolor. Y creo que el Estado tiene una necesidad o tiene la obligación de no prescribir un esquema rígido de cómo reparar, sino sobre todo tiene que proveer, como usted bien dijo, un espacio para que las víctimas, junto con la ciudadanía, logren encontrar sus propios caminos para reparar y para superar sus daños. Y creo que esa aportación al final fue muy importante para demostrarnos un camino hacia justamente aquello. Lamentablemente, yo quería plantear algunas dudas a los integrantes de la mesa, pero me temo que no tenemos tiempo porque ya estamos sobre la hora para la siguiente intervención. Me está señalando el señor presidente de la Corte Interamericana que me va a cortar la cabeza si hago preguntas. Entonces, agradezco mucho a los compañeros en el panel su participación y cierro el panel. Muchas gracias.